Carlos, este libro, Una calle iluminada, Una calle numerada, ahora en la presencia de uno de los más connotados editores que hemos tenido en la historia de la edición de libros en la República Dominicana. Quiero hacer una pregunta. Dígame. La razón por la que tú escribiste este libro fue para desahogar algunos sentimientos que tú tenías, para hacer un aporte histórico a las generaciones futuras, o algo importante para mejorar la vida de la mayoría de los dominicanos actualmente. Digamos, es más enfocado en las dos primeras, porque si uno abarca aspectos históricos en un libro, de cierta manera está abogando por que esos hechos no se repitan. No, lo que pasa es lo siguiente. Uno de los libros menos vendidos son los libros de poesía, porque los poetas escriben sus libros para ellos sentirse bien. Pero déjeme decirle. Pero a veces también hay prosa que se escriben también para sentir bien a los... En mi caso... Y fíjate que cuando uno escribe un libro, siempre le queda un resquemor. ¿Cuál? Que es que cuando escribe uno le faltan como 10, surgen 10 deseos de escribir 10 libros. Bueno, yo escribí ese libro, bueno, realmente hay muchas cosas que uno las tiene dentro y siente que de alguna manera busca la manera más correcta de expresarla y que de alguna manera tengan algún tipo de sentido didáctico o de por lo menos aprovechamiento comercial, de monetización también, que por ejemplo, pero para que haya monetización tiene que haber bestseller. A todo pero eso espérate un momentico, José, ¿cuáles son las razones por experiencia que tiene porque las personas escriben libros? Específicamente el primer libro. La verdad que no le he dado mente a ese tema. ¿Perdón? No le he dado mente a ese tema. Coño. ¿Qué cojones? No, porque va gente con muchas inquietudes diferentes, interesada en publicar un libro. Hay gente que simplemente se hace un monumento a sí mismo. Pero hay otros que no, hay otros que hacen una infundiosa investigación, una recopilación. Pero cuando un autor hace un aporte, escribe y dice, esto es un aporte y debe de venderse específicamente, debe de tener una buena difusión, que la gente lo busque en las librerías. ¿Cuáles son esos temas? ¿Cuáles serían esos temas? Hay mucha gente que escribe un primer libro y no escribe más. Entonces, eso hay que descartarlo, esos son monoclonales, vamos a decir. Hay otros que insisten en trabajar la literatura o la poesía o la ciencia, y entonces ya esos son los autores que se pueden tomar como tales. Eso no implica que no haya autores de un solo libro que hayan trascendido. El tamaño del mercado nuestro es un obstáculo, que es un mercado pequeño, para que quizás los libros no logren la difusión que tienen en otros países. Es decir que, digamos, 2.000 ejemplares se considera una buena tirada, 5.000 es demasiado, etcétera. ¿Es así? No necesariamente, no necesariamente, pero muchas veces, cuando yo trabajaba en ese renglón, llegaba gente con dinero a pagar su libro, a hacer 5.000 ejemplares. Yo no. 5.000 ejemplares tú lo vas a vender y después me vas a odiar enormemente. Bueno. A 1.000 ejemplares y ve cómo te va. Sí, pero ahora, hay que tener claro. Digo, no indica que en algún caso no me haya equivocado. Sí, claro. Sí. No. Ahora, ingeniero y doctor, entre impresores me veo. Realmente es muy frecuente la cantidad de gente que se les ha aproximado diciendo que van a escribir un libro para ganarse unos cuartos, aún o desconociendo el hecho de que nadie se ha hecho millonario con un libro. No dicen voy a hacer un libro para ganarme unos cuartos. Dice, lo hacen con la íntima convicción de que va a ser un libro que va a tener mucha demanda, que se lo creen ellos. Se lo creen ellos. Se lo creen ellos. Sí.
porque las razones por las que se hace un libro son muchas, a lo mejor el contenido lo tiene. Y también el problema económico de aquí es que aquí hay cosas como libros y los pintores de cuadro tienen la limitación del mercado. Sí. Y también nosotros hay autores que no logran trascender, porque cuando rompen lo nacional y se van a lo internacional es que se vende. Pero por ejemplo, yo por lo menos, a uno no le gusta mucho hablar del trabajo que uno hace, pero uno trata más o menos de internacionalizar los términos, previendo precisamente esas cosas. Cuestiones de que hay muchas cosas que por hacerlas tan apegadas a lo que es la forma de expresarnos o a entender que el que lee el libro conoce previamente de una situación que se trata en él, ya piensa como que se le dificulta que otra gente lo entienda. Por ejemplo, yo tengo un amigo, José no conoce eso, que tiene 2 grabadoras compradas, una para José Israel y otra para nosotros, para que dictemos nuestras memorias. Ajá. Y yo le dije, no te molestes, que nosotros no vamos a hacer eso. José no lo ha hecho toda su vida, imagínate yo menos. ¿Verdad? No, pero es sencillamente coger. Yo le voy a regalar y después yo voy a trabajar esas memorias. Eso no es así, ¿no? Eso no es así. No se trabaja así. Es que eso no es así. Señores, Está bien. Ingeniero Cuello, programa de hoy, La Palabra Diaria. La palabra diaria, vamos. En un artículo de opinión publicado por la WSJ de marzo. Wall Street Journal. ¿Eh? Wall Street Journal. Wall Street Journal. Por el Wall Street Journal, en marzo del 21, se preguntaba por qué los bancos centrales tienen que opinar sobre los cambios climáticos, a lo que la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco respondió: no considero que sea un tema principal al que respondamos en el día a día con la política monetaria. El Banco Central sí tiene un papel importante a la hora de garantizar que los bancos estén preparados para los riesgos directos de las inclemencias del tiempo y de la transición del planeta a nuevas fuentes de energía. Es decir, que tiene que ver con todo. La economía tiene que ver con todo y el Banco Central tiene que ver con la economía. Bien, eso lo dice, sí, del 2011 al 21, de lo cual hay estadística disponible, toque de teclas, las energías renovables. Vamos a hablar de eso, José, que ya se ha tratado bastante. Fíjate, ayer vivimos un cataclismo enorme, un ciclón de nuevo cuño que eligió un tránsito muy particular, hizo el menos daño posible, porque había llegado ya a México y a Venezuela y estaba destruyendo casas y vidas Y en Jamaica. situaciones, pero desde África, donde suelen nacer ellos, por una ruta sumamente extraña, cruzó entre las grandes islas y el continente, haciendo el mínimo daño posible. Cuando llegó a Venezuela tenía 7 muertos. Eso es un acontecimiento. Mi trabajo de tesis como ingeniero civil trató el tema del viento. ¿Cuál? Sobre el viento en las estructuras. De manera que tuve que trabajar con mucha información gráfica del curso de los ciclones. Y a una conclusión que llegué desde que vi la situación, digo, pues esto es único. Esto es único lo que está pasando porque está pasando por un trayecto de mínimo daño. Eso me permite concluir con que ya el efecto del cambio climático está modificando trascendentalmente el uso y costumbre y la vida del ciudadano en todas partes. Puede decirse y puede desearse
que esa ruta tan gentil, que pasa más por el mar que por la tierra, y hace daños humanos mínimos, debería ser la ruta obligada de todos los ciclones. Y así traen sus partículas, traen sus especies, traen sus bondades Sí. con un mínimo daño. Pero al mismo tiempo, ese cambio en el clima obliga a profundizar en el problema de qué energía emplearemos en los próximos años. Durante 200 años aproximadamente, los combustibles de origen fósil, no hay combustibles fósiles, sino combustibles de origen fósil, porque es una consecuencia de la descomposición de los fósiles. Durante mucho tiempo, los combustibles de ese origen han permitido eficientizar la revolución industrial, que arranca con una máquina de vapor para crear el elemento generador de la energía, y culmina con el daño enorme que le ha hecho al clima y al ambiente de carácter irreversible el uso abusivo y extendido de los combustibles de ese origen, sobre todo en la vida humana, al extremo de que todo el mundo está buscando la vuelta para sacárselo de arriba. Pero ya se puede decir que habrá zonas que tendrán lo fundamental de su energía con sol, porque tienen mucho sol, el sol sale para todos y no cuesta nada. Usted puede captar el sol por un mínimo de dinero y tener energía. Pero lo propio acontece con el viento. Lo propio acontece con las olas. Lo propio acontece con el sargazo, que siendo de origen vegetal, se puede convertir en energía. De manera que no tendremos ya una situación en que el combustible de punta y el segundo y el tercero y el cuarto son de origen fósil y los otros son costosos, no, es todo lo contrario. Los combustibles más baratos están siendo ya los combustibles que usted puede adquirir con elementos de la naturaleza que no hacen daño en su proceso. Y eso naturalmente es un tema de Banco Central. Por eso esta cita de Rubin es importante tenerla en cuenta. En pocos años, probablemente no lo veamos nosotros, pero en pocos años, la factura de la generación energética en el país va a ser totalmente diferente a la que tenemos hoy. Es más, ya más del 1% de la energía dominicana se está produciendo con viento o con sol. De manera que ese es el camino, para allá vamos. Entonces no entiende uno cómo, cuando se está hablando de un ajuste económico, se sigue subsidiando un mecanismo de distribución energética peligroso. Cuando lo que hay es que trasladar a la máxima velocidad posible todo el consumo a lo que el combustible empleado no cueste dinero. O sea, privilegiar el aire, privilegiar el sol, que están ahí, que están disponibles para todo el mundo. Usted se supone ese ciclón de ayer, ese acontecimiento de la Tierra, del comportamiento nuevo de la Tierra, produciendo energía, captando esa energía, con miles de molinos dando vueltas, a los cuales no hay que pagarle un chele, simplemente instalarlo. Hay un tema, José, que si se mencionó
quisiera insistir, desdolarización de la energía al mismo ritmo del crecimiento, pero en un lenguaje lo más entendible para... O sea, a medida que se va demandando energía, hay que privilegiar la que cuesta menos. Entonces eso es lo que se dice, eso es lo lógico. Y aquí se están licitando plantas de carbón, no. Se están licitando plantas de combustibles de origen fósil. Hoy, señor, ya no hay que licitar más de eso. Y el gas natural es fósil. Pero claro. Sí, pero pues, eso que están haciendo en Montecristi Que hace es menos, de energía. hace menos daño Sí. el gas Sí, natural. pero es de origen. Pero de origen fósil también. Y los americanos son los que más producen. Ya por ahí tú te das cuenta. Se está hablando de que algunos países están poniendo en función el carbón otra vez. No, pues, eso es una locura. So, Eso es una locura, eso es un absurdo. Óyeme, es que Portugal tiene semanas enteras que tiene toda su energía sin combustibles fósiles. Y cuando tiene excedente se lo vende a España. Y cuando España tiene excedente se lo vende a Francia. España tiene 21 o 25% ya de energías renovables instalados, produciendo. ¿Por qué esos dos países se van adelante? Primero porque están en una posición geográfica privilegiada para estos fines y tienen un desarrollo económico, intelectual, científico, capaz de manejar las decisiones trascendentes de un país que no son decisiones a tomar por botellas de empleados públicos. Sí. Aquí se habla de modificar el presupuesto de ingresos creando nuevos impuestos. No, señor, baje los déficits. sí, pero volviendo al tema original, cuando hablamos ahorita de la incidencia en ¿qué quiere decir petroyuanes si una vez estábamos hablando de petrodólares? Sí. Bueno, porque ya China está comercializando los combustibles en su moneda. Tú compras y vendes combustibles con China hoy, hablando en el lenguaje de su moneda. Ya tiene efectos en la decadencia del dólar. Sí. Eso es lo que significa. Mire, ingeniero. Es más, Arabia Saudita está tratando de producir ya energía, vender combustibles no dañinos, vender energía, no vender combustibles. Arabia Saudita en este momento. Bueno, precisamente... Es cierto que hay un loco ahí de sucesor, uno que mató a un empleado en Arabia Saudita, que lo mandó a matar en el consulado. Ya está pidiendo visa, arréglalo ahí. Es un demente. Sí. Probablemente sea el demente, pero de locos está lleno el mundo de aciertos y desaciertos. Bueno. Los muy cuerdos no sirven para nada. Mire, ingeniero, precisamente este asunto de la competencia que podría avecinarse en cuanto a lo que son la producción de la energía renovable frente a los fósiles, es que la OPEP no está dándose cuenta de que ellos mismos con sus precios y con con lo difícil que están poniendo, con el gran peso que significa a la economía de sus clientes, el precio al cual se vende el petróleo, es que están incentivando el surgimiento de la energía renovable. Y no he pensado quizá en ver como competencia. No. La energía renovable la incentiva el costo. El costo. No cuesta. Porque no cuesta. No cuesta. Más que la sustitución de la fósil. Señor, es que aquí hay una factura petrolera que no solamente es la energía eléctrica, sino también para el transporte. Sí. Por eso en el transporte ya el vehículo eléctrico está en la calle. Sí. Que hay que ajustar el vehículo eléctrico en algún aspecto,
es ajustar es distinto a inventar, hacerlo viable, hacerlo comercializar. Hasta los productores de vehículos están desplazando la primacía como consecuencia de esta situación. Primero se planteó atacar el tema por daño al ambiente. Eso fracasó totalmente. Eso no funcionó para nada. Siempre la fecha de terminación de metas se trasladaba y de repente, como consecuencia de un cambio climático, hay países que teniendo desarrollo científico, cultural, empresarial, industrial, abordaron el tema y ya son diferentes. El Mediterráneo europeo tiene viento y sol distinto al Báltico. En el Báltico están privilegiando el viento y en España, Portugal, Italia, Grecia están privilegiando el sol o el viento de acuerdo a las conveniencias específicas. Porque tienen sol y viento. Así es. En el transporte marítimo se ha recordado las características esenciales de la vela colonial, Sí. pero ahora con metales. Sí. Y la vela no es de trapo. No. La vela que se está instalando hoy es una vela que resiste la presión del aire y con ello empuja el barco, Sí. que es lo mismo que una vela de tela, pero más eficiente. Sí, ya de nuevo se está utilizando la tecnología de los veleros. Bien, no, pero también tenemos, quizás saliendo un poquito de la agenda, yo creo que también dentro de lo que son las reformas que se pretenden introducir al país, hay que tomar en cuenta, cónchale, usted sabe lo que aquí, entre otras cosas, el ingreso estatal depende de que haya un alto consumo de combustible fósil a través del parque vehicular. Esas son cosas que también como que deberían irse proyectando un eventual desmonte a futuro, además de tratarse todos los temas de que tiene que ver con el subsidio eléctrico, de No, esas cosas. en mi criterio, en mi opinión sobre el tema, parte de que si usted está teniendo pérdidas en su operación, ese es el tema de ajuste principal. Usted no puede captar más dinero para pagar pérdidas. Usted no puede quitarle dinero a la población para pagarle a una pila de inútiles que tiene usted en su nómina de Estado, repartida entre las cabezas políticas del país, que le llaman EDES, las distribuidoras eléctricas. Eso no puede sostenerse sobre la base de crear nuevos impuestos. Eso debe sostenerse sobre la base de hacer eficiente eso, o salir de eso y buscarle otra solución. José, se habló en un momento del petrodólar, nos hablaste del tema de los chinos. El eurodólar, cuando estemos ya en una etapa en que es decir, que el petróleo no sea la principal fuente de energía, ¿cuál será, tú crees, la moneda en que se va a comercializar la energía? O lo que le convenga a cada quien. Porque Habrá, a veces habrá zonas del mundo que no le costará un centavo. esto es lo que tú siempre has dicho, que hay alguna energía que no hay que importarla. Cuando tú tengas agua, sol y viento bien explotados, ya está. ¿Cómo se llama esa persona que ahí frente al Jaragua hizo unos experimentos con las olas del mar? Darío Meléndez. Darío Meléndez. Eso no funcionó demasiado, ¿verdad? Sí, pero no dejó de ser una idea. Pero no dejó de ser una idea. porque algo que se mueve, ¿verdad? Sí, él buscó cómo captar esa energía. Otros, por eso yo entiendo que el grado de desarrollo de cada nación también determina el empleo de las innovaciones. Porque desde que uno muchacho vio molinos de viento. ¿Y tú crees que algún día el hidrógeno, el aire, el agua
podrían sustituir en que un país sea autosuficiente sin tener que gastar divisas en energía algún día, aunque uno no lo vea. Óyeme, hoy Portugal tiene un sistema que completado con un intercambio con España le garantiza eso. Y los países del mar Báltico, que siempre están atentos a este tipo de temas, Nueva Calao nada más lo que exporta Noruega. No. Piensa que es el producto más Oye, importante. las estadísticas son muy confusas. Nosotros somos exportadores de bacalao y arenque. Bueno, Sí, Que lo traemos de Holanda, de Noruega. de Noruega y lo vendemos en Haití. El resumen del comentario podría ser que puede llegar el día en que no tendremos que buscar El día- dólares para comprar energía. Hoy, ese día llegó. Lo que hay que entender que no es 6 meses después. O licitar plantas eléctricas hoy con combustible de origen fósil me parece una barbaridad y una irresponsabilidad de quienes toman ese tipo de decisiones. Sí, pero a veces Lo que hay que licitar plantas que produzcan sin ese tipo de combustible. Si usted quiere estar bien. tú ves, por ejemplo- Oye, ahora mismo dicen, Punta Catalina está dejando dinero. No, está dejando dinero, menos dinero cada día. Había que terminarla, punto. Pero operarla no. Esa es otra cosa. Y ahí están los resultados. Que Sí, de pero repente ahí se le olvidó comprar, lo- se le olvidó comprar el gas natural. Lo Pero preocupa- señor, ¿y a qué lo pusieron ustedes? Lo preocupante es, José, si tú haces un recorrido por tu país ahora mismo, tú vas a encontrar algo que hace 10 años, es más, 5 años no lo veía. Es la cantidad de paneles solares que están. Sin embargo, el porcentaje de energía que eso está produciendo con respecto a la demanda que hay es apenas insignificante todavía. Pero todos esos paneles solares los compró el que quiso invertir su dinero. Él, Todos esos paneles solares sí. los compró el que quiso invertir su dinero, no el Estado. Seguro, eso no, el Estado no mete un peso ahí. Entonces no hay que Los discutir. bancos tienen su cosa porque tienen un horario que les permite, pero hay campos grandes de Viva la Pepa, sí. eso está bien. Es una inversión que ellos hacen. Eso no compromete al Estado. Pero el Estado comprometerse con un contrato de producción de energía. En este momento no, ¿verdad? Que tú tienes que pagar la potencia, entregue o no entregue. Y hacerlo a corto plazo es imposible. ¿El qué? Ese tipo de contrato, porque tú Ajá. tienes que ser. Viene para recuperar la inversión. ¿Eh? El que invierte viene a recuperar Entonces la ahí inversión. es que está el problemita. Porque realmente todo el mundo No, sabe. pero además, aunque ellos lo pagan de su bolsillo, las divisas el país tiene que producirlas y cambiárselas porque ellos no venden esa energía. Y ese problema que dólares. confronta el estado de inversión, si tú pones eso en manos del sector privado, ellos se van a meter en alternativa o en petróleo. Pregúntale a los bancos, ¿A quién? que son los que saben de dinero. Todos están produciendo su energía con paneles solares. Y los verás con ventiladores también. Pero esa es su decisión. Su decisión. Tú ves la privatización, no le gusta usar la palabra porque la inversión público-privada, como lo quieren decir, en energía como una necesidad ya hoy para quitarle al Estado esa suma mensual que tiene que perder. Bueno, ellos tienen que orientar la inversión en ese sentido. Pero licitando plantas no van por el buen camino. No, ya sabemos, no es que el Estado siga invirtiendo a largo plazo en plantas de ese tipo. Bueno, Las 2 plantas de Montecristi de que iban a salvar el país. Ya pasaron 4 años del gobierno. Ya se necesita más de lo que van a producir esas plantas. Hay una situación que puede explicar este manejo
errático de las decisiones en este momento. Las grandes fuentes de pérdida que tiene el Estado en este momento surgen de un gobierno de la misma matriz del actual. El cataclismo financiero de final de siglo y la quiebra de los bancos obedeció a un manejo malo de la banca central. Se pusieron a mover funcionarios del Banco Central en ese momento y los resultados le explotaron en la mano. Y hoy el país todavía no ha resuelto ese problema. Si tú tienes que estar pagando una cuasi fiscal porque la arrimaste al Banco Central, en ese momento aciago de la historia económica dominicana, tú tienes que terminar de desmontar eso antes de ponerte a buscar dinero para expandir el país. Porque no perder es ganar. Hoy vi otro atrabanco que rueda el Bandex, Banco de Exportación. Usted tiene un banco comercial que es exitoso, el Banco de Reserva. Sí. Haga una ventanilla de exportaciones más sólida, más consolidada, en el Banco de Reserva, que es su banco del Estado. Y quite el botellerío ese de Bandex. Sí, pero eso pasa en muchas cosas. Mira, yo te voy a decir una No, cosa. no, yo digo, me iría hasta el Agrícola, José. Hasta el Agrícola me iría. Esa es una fuente de pérdida. Es una fuente de pérdida crónica del país. Bueno, pero yo creo, mira, que todas las instituciones financieras, desde la PYME, de todas esas pendejadas, deben ser ventanillas del Banco de Reserva. Porque el Banco de Reserva puede también tener diferentes tipos de intereses, aunque sean deficitarios, porque eso es del Estado. No tiene que tener déficit. Bueno. Nada debe tener déficit. En la economía no vale eso. Que sea del Estado. Pero Bandex, el banco... Pero manejar los resultados lucrativos de la operación del Estado dominicano, se inventan una tontería llamada, ¿cómo se llama? Bandex. No, Bandex es el Banco de la Vivienda convertido en banco comercial y estatal. ¿Cómo que se llama? El que maneja los resultados económicos de las inversiones del Estado. Fonper. El Fonper. Ah, mi madre. Ay, Dios. Bueno, se inventan eso. Pero señor, ¿Y dónde van a poner esas acciones? ¿de quién? La que tienen su depósito Fonper. Oiga, ¿En el Banco Central? la Ley General de uso del dinero del Estado establece que toda operación de lucro que tenga el Estado va al presupuesto nacional para su distribución. Pero tú tienes que ver el origen de Fonper, es en lo que se convirtió Corde, Exactamente. la energía. Bueno, todo eso se hizo en un mismo desorden. Sí. Se desorganizó las finanzas, pero no estamos hablando de ese desorden. ¿Y meter Sí. Fonper a dónde entonces? Fonper. Sí, porque eso hay que sacar igual que... Si usted tiene una empresa que es rentable, hay ganancias del sistema energético porque el Estado es socio de lo privado. ¿A dónde van eso? A Fonper. Oye, por favor. Según el esquema de hoy, es ahí a Fonper. ¿Y qué hacía Fonper con ellos? En el mejor de los casos, mandar pizarrones a una escuela. Sí. Esa es función de eso. No debe ser. Bueno. No está llamado a eso. Pero así como Fonper, así hay otras instituciones que además... que se crean para crear empleos. No, sí, claro, pero es decir, hay que tomar en cuenta algo que el que lo paga lo ve como impuesto, pero la institución lo tiene consignado como una parte de su ingreso destinado a funciones operacionales, al igual que Fonper. Por ejemplo, señores, todo el mundo tiene teléfono aquí y un 2% de todo lo que se gasta en teléfono va a una institución aquí, a Indotel. Entonces, con el 2% de todo lo que la gente paga por teléfono, ¿no se podría aspirar a quitarle un poco, a
a menos en la reforma fiscal. Sí, pero el tema es que él lo tocó, pero rápido, cuando dijo que tener FOMPER es abultar una burocracia. Yo quiero que sepa que eso no solamente es que lo de CORDE ahí, es también lo de Bandex, pero hay algo más, la multiplicidad de instituciones que solamente están hechas para dar más empleo a más gente. Ayer mismo hablábamos con el de Educación de Superior, que noté que no quiso tratar el tema porque él no quiere que se piense que quieren fusionar, que él tiene interés en fusionar eso. Pero yo te voy a decir una cosa, tú no puedes tener educación superior, educación de la Secretaría de Educación, el ITLA, las escuelas vocacionales, lo que dije Rafael Santos, ¿cómo se llama? Infotep. Todo lo que sea educación en un país chiquito, yo creo que debe ser departamentos o subsecretaría o direcciones de un solo lugar. Pero el problema es que necesitan 10 secretarios de Estado, cultura, deportes, Sí. todo eso debe de ir a un solo ministerio, pero eso no se va a hacer nunca, porque ese es el problema de los aliados, hay que buscar empleo. Y eso seguirá produciendo un déficit tremendo. Así es. Bueno, ingeniero, ya identificadas las pérdidas crónicas en el empleo de las recaudaciones, la posible hoja de ruta para buscar el equilibrio. Nosotros tenemos acá. Bueno, eso es simple. Eso es simple después de tener identificado dónde se está perdiendo. Si tú estás de acuerdo con el esquema, desmontar eso. Sí, pero ahí hay una cosita ahí, José, que es definir los orígenes acumulativos y crecientes de los déficits. ¿Quién es el organismo que tiene que hacer eso? Bueno, tú tienes la llamada deuda cuasi fiscal del Banco Central, que crece cada día. Esa deuda que está ahí no es la deuda original. Esa deuda tiene 20 años preñada y creciendo la barriga y pagando intereses. Y aquellas medidas que se tomaron de que el Banco Central era receptor de ahorros a un pago de unos intereses altísimos, ¿eso afectó el déficit fiscal o fue otra cosa? Ese es el cuasi fiscal. Es el cuasi El fiscal. cuasi fiscal, ¿no? Que una suma se convirtió en 3 veces y 4 veces No, y sí, cada año es Y más. todas las confiscaciones que se hicieron están abandonadas y tristes. Están, Abandonadas y tristes. Nadie se ha acordado de vender eso, ¿nadie se acuerda? de vender esas confiscaciones. Para resolver el problema del cuasi fiscal. Para resolver, o de votarlo para no tener gastos de mantenerlo. Porque eso lleva guardianes, lleva personal de menor cuantía, de menor valor. Ustedes dieron los números de la cantidad de inmuebles que tiene el Estado. Tú sabes que todos los muebles del Estado no tienen el mismo origen, es decir, no es lo mismo un cuartel de la policía o una escuela que un bien de eso obtenido por confiscación. 46,000 inmuebles. Poquito me los vaya. 46,000. Ahí se deben incluir, por ejemplo, de la ciudad satélite esa que comenzó a hacer precisamente este gobierno. No, eso fue Jorge Blanco. ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál? La ciudad satélite, la prolongación, Domingo Sabio, esa cosa. Un conjunto que nunca se terminó, pero que se repartió Invivienda. en viviendas. Sí. Ajá. Vivienda. Sí. En Vivienda Santo Domingo y en Vivienda Santiago. Invivienda. Son 7,000 viviendas que hizo Pedro Bonilla, no la terminó y el hijo está tratando 30 años después de terminarla, de llevar a De cabo. repetir la hazaña. ¿Eh? Repetir la hazaña. No, lo peor es que a ese muchacho muy joven lo pueden perjudicar porque le han cargado todo el departamento de vivienda del Estado.
Entonces habría un ministerio de vivienda. Eso es parte de obra pública, si acaso el Estado insiste en producir vivienda. Aunque el Estado puede licitar la construcción de viviendas si quiere pagarlas. Bueno, pero ya eso es meterse en detalles de otro tipo. Bueno, vámonos entonces para lo interno. ¿Cuántos ministerios parió este gobierno no más juramentarse? 5 o 6 tranquilamente. Sí. Nuevos. O sea, uno lo sabe con un jueguito que uno hacía. Nosotros no sabíamos de memoria las placas de los funcionarios. Ajá. O sí, nosotros tuve el 1 presidente, el 2 vicepresidente, el 3 secretario de la Fuerza Armada, el 4 secretario de Educación, el 5 Relaciones Exteriores, el 6, pero ahora averigua. Averigua ahora para que tú veas. Distinto. Bueno, yo quisiera que nos hable del primer debate de Estados Unidos entre esos dos héroes nacionales. La situación del mundo es muy delicada porque la preeminencia de Estados Unidos es indiscutible. Oh, Se está emparejando la situación, ya Putin de alguna manera aceptó un repliegue ayer a una reunión de países del mundo asiático, donde él y el chino son los dos líderes y los países de ese mismo origen que antes fueron parte de la Unión Soviética son parte de eso. sí, pero que el problema, José, que yo quisiera que tú trates es que reemplazarlo no es un invento, es que los números le dan que si ese señor sigue de candidato a los demócratas, el que gana es el otro. Y están combinados a buscar otro candidato, porque Claro. si no van a perder y Trump va a ser presidente hoy otra vi vez. hablando hasta de Michelle Obama, que es posible sustituta. Sí, esa es una alternativa. Sí. Hay muchas alternativas, pero lo cierto es que las deficiencias de Biden se podían ver a simple vista. O sea, tú no tenías que estar metido en la política americana para saber. Pero tampoco son de hoy, José, ese hombre está dando tumbo desde hace 2 o 3 años. ¿Por qué ahora? Si él siempre ha estado turulato. Si ellos juegan la baraja de Biden, van a perder la elección. Bueno, Es más, ya incluso cambiándolo, puede que salgan peor. ¿qué pasa con la actual vice que yo desconozco? ¿Cuál es el problema? No, Kamala Harris, lo que pasa es que su popularidad no es la mejor, es lo único que yo sé acerca de eso. Sí, que Kamala Harris no es quizás una persona vista como tan próxima al electorado tampoco. Porque hice a pensar en la mujer porque la mujer de Obama y primero fue la mujer de Clinton, ¿verdad? Allá también están en eso, de los hijos de y la mujer de. Sí. Con Lo que los pasa es que Bush están buscando pasó- una solución rápida y Con los desesperadamente. Con los Bush también había una dinastía. Sí. Y se intentó con los Kennedy. Ah, exacto. Eso lo barrieron a todos. Y eso no es crimen. Sí. Ya lo extinguieron a todo. Ahora hay que saber una cosa. O sea, ¿qué cosas son del que está mandando y qué cosas son del sistema? Porque yo veo, por ejemplo, que en cuanto a China, la actitud de Estados Unidos frente a China, ahí no se discute, los dos partidos piensan igual. Los dos partidos piensan igual frente a China. Frente a Rusia no, pero frente a China sí. ¿En qué sentido tú dices que piensa? O que no China, nada. Ellos no quieren, por ejemplo, en América, que China se meta a hacer negocio en cosas que sean estratégicas. Ahora van a tener que fumárselo, ¿por qué? ¿El perdón? Van a tener que fumárselo. Y lo peor es que los chinos se están metiendo en América Latina para acercarse a Estados Unidos. porque hay cosas porque que se entienden. esos son los que le compran. Sí, pero por ejemplo, ahora mismo en Perú hay un puerto que está en el Pacífico y están haciendo un acuerdo, se lo están entregando a China, pero tú tienes que saber que es la forma más cerca dentro de la distancia
de América del Sur a China es el Perú. Es así. En Perú, con Rolex, tú resuelves el problema. Sí, sí. Tú resuelves. Eso está en bromón. Los Rolex. Sí. Bueno, ayer una debilidad por los Rolex. ayer se anunció que una empresa de un dominicano va a construir un proyecto millonario allá en Perú. Sí, 2 hospitales de casi 600 camas los dos, y se hizo ahí un acto con la presidenta y con el empresario dominicano anunciando la obra. Una persona que nosotros felicitamos porque todo lo que sea dominicano no tiene que Pero saludar. mire, yo vi que allá van a demoler un hospital para hacer otro de los nuevos en ese mismo lugar. O sea, que Y espérate, algo que no se ha dicho, ese constructor es constructor y administrador de ese hospital. Es decir, que allá se usa esa modalidad. No como en algunos, que le dan la obra, no. Lo va a construir y lo va a administrar. Ajá. ¿Y la propiedad de quién? ¿Perdón? ¿Y la propiedad de quién? ¿Del Estado? Del Estado, sí. Y los médicos tienen diferentes estamentos. Por ejemplo, bata blanca es un tipo de administración. Los bata verdes son los que administran las imágenes. Es decir, que eso está privatizado entero. Es una alianza público-privada ¿Y quién cuenta los el licenciado José Ramón Brea con el gobierno de Perú. Ya él había construido uno, ahora construyó otro. Ayer nos dio las gracias por haber pasado casi media hora del acto que la presidenta de los relojes, pues, Dina Boluarte. Sí. Boluarte. Sí, pero lo que yo digo es que parece la de los Rolex, sí, pero las garantías que debe dar un país a un constructor, sobre todo tratándose de un país que cambia de presidente tan rápido. O sea, déjame volver a Estados Unidos. Que ese 55% es de los que votan en Estados Unidos. De los ciudadanos los que votan un 55. Sí. Un 50. Es un 55. Y el partido mayoritario ya es el demócrata. Bueno, se alternan, yo supongo. No, porque dicen que quien decide son los indecisos. El que debe saber esto es Félix, que está bien enterado de estas cosas. Ninguna especulación importa si un presidente que será 3 meses mayor que el próximo debate programado no se hace a un lado. Él mismo, ¿verdad? Sí. Bueno. Pero mira, volviendo al tema de la energía, simplemente abriendo la computadora tú encuentres todo datos. La participación de energías renovables en el mercado mundial ha pasado de un 20 a un 28%. Un 20 del total a un 28%. No sé en qué periodo, será desde que arrancó, vamos a poner. Mientras que la proveniente de combustible de origen fósil se redujo de 68 a 62. Es el mismo crecimiento, un 8%. Y la nuclear se redujo del 12 al 10%. O sea, la nuclear no hace el daño si no explota, porque esa es otra. La nuclear, cuando dice explotar, da a Chernobyl, da una serie de consecuencias que son peores. No vayan a montar una nuclear aquí y lo miren, porque un ratito explota. En la hidroeléctrica disminuyó de 16 al 15%, mientras que la solar y eólica
aumentó del 2 al 10% de la energía mundial. O sea, estamos, cuando esta estadística se levantó reciente, hablando de que el 10% se está produciendo con eólica y solar. Hay que tener en cuenta que eso está concentrado en la parte donde hay mucho viento y donde hay mucho sol. O sea, desde en el mismo centro de la Tierra, es donde hay más concentración de esas disponibilidades. La biomasa y geotérmica crecieron del 2 al 3%, esas son más complicaditas. Y las renovables representan el 30% de la generación mundial de electricidad, frente al 21% que era en el 85. O sea, del 85 acá ha crecido hasta el 30%. Pero nunca van a satisfacer todas las necesidades de la humanidad, porque hay partes donde otros combustibles eventuales pueden ser más rentables. Ahora, en lo que nos toca a nosotros, viento y sol son determinantes. Hay que trazar metas y facilitar la inversión para que eso se resuelva, porque eso significa menos dólares en el juego. Dólares que se van a desplomar como ya hay síntomas. Ya los chinos tienen su renminbi dólar. Y ni hablar de los que persisten todavía como consecuencia del petrodólar. Bueno, así es, entonces. Entonces te quedó algo que tú no quisiste decir nada, pero tenías algo. Y que es cuando hablamos de cuando, si se decide buscar un sustituto, la primera opción es de Kamala Harris. Sí, claro, es la solución natural, pero ella no tiene mucho, ¿cómo que dicen? Carisma. Una frase de los sociólogos. Pero realmente ha tenido una participación muy secundaria en el ejercicio del poder. Pero es un problema de ellos, no es un problema de nosotros. Ahí implica todos los resabios raciales de los Estados Unidos. Todo eso complica la cosa. Bueno. Mira, en 8 días el déficit fiscal dominicano, esa es una información que me pasaron anoche. En 8 días el déficit fiscal se disparó en 18 mil millones. ¿Quién se disparó? El déficit fiscal. Ah. Y eso es lo que se quiere compensar con impuestos nuevos y reconociendo la ley, inventando, cuando tú puedes desmontarlo donde está perdiendo. Tú cierras Fumper y ya tienes, Sí, pero toda esa botella se elimina. trajiste ahora mismo, Y el tema que yo pensaba que, pero eso va a durar mucho, que son las reformas, y una de ellas para resolver ese problema. Uno de los problemas. Entonces, yo te pregunto, ¿qué produce el déficit fiscal? Un déficit fiscal es que los ingresos son menores que los gastos que tiene el gobierno. Por tanto, hay un gasto. ¿Cómo se soluciona? Número 1, con préstamos. Número 2, creando más impuestos. Número 1, con préstamos no. Número 2, tampoco. Bajando los gastos, ¿verdad? Recogiendo las pérdidas. Ningún negocio del gobierno tiene que operar con una contabilidad equilibrada. Puede trabajar. Bueno, pero ya le dijiste los 30.000 millones del sector eléctrico, que es el primer déficit que hay. Claro. ¿Cómo? Bueno, eso es lo primero que tienen que sacar, que se puede, ¿verdad? Y poner eso a ganar, porque no es que se quede en paz, es que gane. Sí. No hay cero. No hay cero. Ganar, José, en manos del Estado. Mira, si sale empate, Yo no he dicho eso. Yo propongo que hasta Punta Catalina se venda, porque un negocio cuya ganancia es decreciente es un negocio que va mal.
Pero un negocio que tiene pérdidas porque al administrador se le olvidó comprar el gas natural. Señor, eso hay que comprarlo con años de antelación. Eso necesita una administración profesional. ¿Cuál es la planta más rendidora de todas las que hay en este país? ¿Cuál es la empresa que más rinde en este país? AES, la primera que montó gas natural en este país. Que ya hoy tiene una empresa para venderle gas natural a los otros, derivada de ellos mismos. Si tú estás en el Estado, tienes un compromiso con esa de suministro, tú tienes que darle seguimiento al comportamiento de cada una de esas empresas. Pero no me vengas a decir que hay que esperar que Punta Catalina pierda en términos absolutos para salir de ella. Entonces lo primero... Sal de ella cuando vale mucho cuarto. Lo primero es bajar las pérdidas. Eliminar Eliminar las pérdidas. Pero hay otro también, José. Hablamos de energía, vamos a hablar de la nómina. ¿Por qué no se habla de austeridad? O de por lo menos quitar las botellas. O fusionar las empresas, como dijimos ahorita. Las instituciones que están nada más creadas para... Yo creo que si tú bajas los gastos o las pérdidas, yo creo que comenzamos entonces a ver a cuánto asciende el monto que necesitamos para completar el presupuesto. Sí, es un recurso, una vía, pero es complicado. O seguro que es complicado. Pero si tú no defines la extinción de las pérdidas... Pero es que está concentrado todo en las pérdidas solamente. No. El Estado no contempla equilibrar el presupuesto con la pérdida, en ningún aspecto. Él está Pero pensando, lo primero. bueno, pero es que ni siquiera la mencionan. Es que no la mencionan. Óyeme, Es verdad. ¿cuántos administradores del Banco Nacional de la Vivienda, cuando ya no tenía funciones, se jubilaron ellos mismos y están cobrando esa jubilación? Después de Pitaluga. Sí, después del doctor Pitaluga, Sí. que hasta ahí trabajó ese banco. Señor, respete. Eso es un delito. Usted jubilarse a sí mismo. Usted justificar su pensión y ponérsela ahí sobre la base de que usted es presidente del Consejo de Administración de una empresa que te quiebra. No, pues, no. Bueno. Señor. Bajar los gastos. Bien. Bajar la pérdida. La pérdida, Los gastos sí. son necesarios. Sí. Es las pérdidas. Sobre los impuestos es otra cosa. Y los impuestos están hablando de tonterías como, por un lado, expandir las exoneraciones. No, usted se instaló con un contrato a 30 años en el país y se vencieron los 30 años, a partir de ahí ya usted recuperó su inversión, usted ha ganado dinero y puede pagar impuestos. A usted le dan un incentivo para que venga por un periodo determinado. Incentivo que debió ser decreciente. En todas partes del mundo es decreciente. Si te dan 30 años, la deuda va decreciendo hasta que en su momento llega a cero. Aquí, la mayoría de los contratos se han dado a término. Y por eso es más doloroso llegar a término. Es más doloroso para el inversionista que está acostumbrado a no pagar. Bajar las pérdidas. ¿Eh? Bajar las pérdidas, yo creo que está claro. Bien, vamos a una pausa.